¿Y si el dinero que hoy te tranquiliza, mañana se convierte en la cadena que ata a tu hijo? Hay un instante silencioso en la crianza en el que el amor se confunde con rescate. Pagas para evitarle la vergüenza, cubres para que no sienta la consecuencia, das para que no enfrente la incomodidad, y sin querer le enseñas que la vida siempre cederá ante una billetera. Confucio advertía que cuando el orden interior se debilita, todo lo demás se descompone. Por eso, una familia no se sostiene con monedas, sino con carácter. Dime la verdad, cuando entregas dinero para arreglarlo, ¿estás protegiendo su futuro o comprando unos minutos de paz a costa de su fortaleza? Porque hay ayudas que parecen bondad, pero en realidad son una forma elegante de quitarle a tu hijo el derecho de crecer. Confucio hablaba del cultivo de la virtud como quien riega un árbol. No se estira el tronco con las manos, se cuida la raíz con paciencia. Sin embargo, muchos padres, por miedo a verlo sufrir, terminan pagando para que no aprenda y después se preguntan por qué se vuelve dependiente, impulsivo o incapaz de sostenerse cuando nadie lo mira. En este video voy a mostrarte 5 veces en las que jamás deberías salvar a tu hijo con dinero, no para endurecerte, sino para que tu amor vuelva a ser guía y no muleta. Y cuando reconozcas la primera, te prometo que vas a entender por qué esa ayuda que parecía correcta estaba educando justo lo contrario de lo que deseas. Imagina esta escena. Suena el teléfono y antes de contestar, ya sabes que algo se quebró. Una multa, un choque leve, un pago atrasado, una llamada de la escuela. Y tu corazón, que ama, corre más rápido que tu mente. Entonces abres la billetera como si fuera un escudo, porque piensas que el dolor inmediato es el enemigo. Pero el verdadero enemigo, diría Confucio, es la confusión entre compasión y permisividad, porque la virtud no crece en un terreno donde todo se resuelve sin costo interior. Cuando pagas para borrar la consecuencia, no solo compras silencio, compras un mensaje. Le dices, sin palabras, que la realidad es negociable y que la responsabilidad es opcional si alguien lo ama lo suficiente. Confucio hablaba del li, la rectitud del gesto cotidiano, como el borde del camino que evita que el carro caiga al barranco. Si quitas ese borde, tu hijo no aprende a conducir, aprende a confiar en que siempre habrá quien lo empuje de vuelta a la ruta. Y esa confianza ciega no es fe, es dependencia disfrazada. La consecuencia natural es la mejor maestra que existe, porque viene sin juicio moral, sin gritos, sin humillación. Simplemente llega, deja su marca y se retira. Cuando tú intervienes con dinero, interrumpes ese proceso pedagógico y te conviertes en el intermediario entre tu hijo y la vida. Entonces él deja de leer señales y empieza a leer tu rostro. Si hay pánico, hay rescate. Si hay calma, hay lección. Confucio enseñaba que el noble se cultiva en la adversidad, no en la ausencia de ella. Y hay un detalle que duele reconocer. Muchas veces no pagas por él, pagas por ti. Pagas para no sentir vergüenza, para no enfrentar conversaciones difíciles, para evitar que te juzguen como padre o madre incapaz de controlar. Sin embargo, Confucio insistía que gobernar una casa empieza por gobernar el propio impulso. Si el adulto se arrodilla ante el pánico, el joven aprende a despreciar el autocontrol. La paz que buscas con ese pago es una ilusión temporal que compra más caos futuro. Si tu hijo sabe que tú cubres cada tropiezo, ¿qué incentivo real tiene para levantar la mirada y corregirse? La primera vez que lo rescatas con dinero, él siente alivio. La segunda, siente derecho. La tercera, siente que tú eres el plan. Y ahí comienza un hábito invisible que se vuelve más caro con los años, porque la próxima consecuencia ya no será pequeña ni socialmente fácil de esconder. Habrá llegado el día en que la multa sea una deuda seria, el choque sea grave, la falta sea legal. Y para entonces ya no estarás comprando paz, estarás comprando su incapacidad de sostenerse solo. Confucio decía que el agua toma la forma del recipiente, pero el carácter toma la forma de las pruebas enfrentadas. Cada vez que retiras la prueba, le das forma a un carácter frágil, reactivo, incapaz de sostener tensión,
y cuando finalmente la vida le exija resistencia, buscará dinero, excusas o culpables, porque eso fue lo que aprendió en casa. No lo salves del error, acompáñalo a través del error, y ahí encontrarás la diferencia entre un padre ausente y un padre presente con propósito. Hay hogares donde el dinero se vuelve un idioma secreto para evitar conflictos. Toma, pero deja de discutir. Te lo compro, pero cálmate. Te pago eso, pero no me armes un drama. Y así, sin darse cuenta, el padre convierte la calma en una transacción. Confucio diría que eso rompe la armonía verdadera, porque la armonía no es ausencia de ruido, es orden moral, es cada cosa en su lugar, es el corazón educado para no exigir siempre más. El problema es que la paz comprada dura lo que tarda en aparecer el siguiente deseo. Hoy es un celular, mañana es una salida, pasado es una deuda. Y cada concesión crea un precedente que tu hijo aprende a invocar como si fuera ley. Confucio enseñaba que el ser humano se refina como el jade, con paciencia, fricción y forma. Si cada vez que hay fricción la eliminas con dinero, jamás aparece el brillo. Solo queda la superficie blanda que se raya con cualquier frustración. Lo que cedes hoy se multiplica mañana, porque el deseo humano crece si no encuentra resistencia. Esta dinámica genera una paradoja dolorosa. Cuanto más pagas, menos gratitud recibes, porque el joven no está agradeciendo un objeto, está cobrando un derecho. Confucio hablaba del equilibrio entre generosidad y firmeza como el arte del buen gobierno. Cuando la generosidad se vuelve indiscriminada, pierde significado, y lo que debería generar conexión termina generando resentimiento. Tu hijo no te ve como proveedor amoroso, te ve como cajero automático, y esa mirada cambia todo. En el fondo, el joven no está pidiendo un objeto, está probando límites, buscando un mapa. Cuando el límite se reemplaza por dinero, el mapa se vuelve confuso, y la ansiedad crece aunque haya regalos. Por eso tantos padres se sorprenden al ver a un hijo que tiene de todo y aún así vive irritado, como si dentro de él algo gritara que nada es suficiente. Esa grieta no se cierra con más cosas, se cierra con estructura, con claridad, con un no sostenido con serenidad. Y lo más inquietante es lo que ocurre contigo. Cada compra reduce tu autoridad moral y aumenta tu cansancio. Confucio repetía que la autoridad se sostiene en la coherencia, no en la fuerza. Si hoy dices no y mañana lo conviertes en sí con una transferencia, tu palabra se vuelve liviana. Luego llega el momento en que realmente necesitas que te escuche y descubres que lo entrenaste para escuchar solo cuando hay dinero de por medio. La autoridad perdida no se recupera con más concesiones, se recupera con verdad sostenida en el tiempo. Hay padres que confunden amor con rendición. Creen que si el hijo no sonríe, algo salió mal. Si el hijo se frustra, ellos fallaron. Si el hijo debe esperar, están siendo crueles. Pero Confucio enseñaba que el amor verdadero forma, no complace, guía, no cede, sostiene, no rescata. La sonrisa que viene después de la lección vale más que 100 sonrisas compradas con dinero, porque una viene de adentro y las otras solo disfrazan vacío. Hay una vergüenza que humilla y hay otra que despierta. No hablo de exponerlo ni de herirlo, sino de ese roce necesario con la realidad, el trabajo mal hecho que se corrige, la promesa que se cumple, el error que se asume con la frente en alto. Confucio valoraba el yi, la rectitud, como una brújula interior. Si tú pagas para que tu hijo no pase por el momento incómodo de asumir, le quitas justamente el lugar donde esa brújula se calibra. La vergüenza no es el enemigo, la cobardía sí lo es. Quizá tú lo haces con ternura. Pagas al compañero para que no diga nada, cubres el uniforme perdido, solucionas el proyecto que no entregó, llamas a alguien para abrirle una puerta que él no se ganó. En ese instante te sientes protector, como quien apaga un incendio. Pero a veces el incendio no está afuera, sino adentro. La pereza, la falta de disciplina, el hábito de postergar. Y ese fuego no se apaga con dinero, se apaga con carácter. Al protegerlo de la incomodidad, lo expones a algo peor, la impotencia crónica. Confucio no idealizaba la dureza, idealizaba el aprendizaje.
Decía que el noble se exige a sí mismo, mientras el hombre pequeño exige a los demás. Cuando rescatas a tu hijo del esfuerzo, lo empujas sin querer hacia la exigencia externa. Y entonces aparece un joven que se ofende cuando le piden puntualidad, que se enoja cuando le piden constancia, que se frustra cuando la vida no se adapta a su comodidad. Ese temperamento no nació de la nada, fue cultivado con rescates disfrazados de amor. El esfuerzo no es castigo, es entrenamiento. Cada vez que tu hijo enfrenta algo difícil y lo resuelve, su cerebro registra «puedo». Cada vez que tú lo resuelves por él, su cerebro registra «no puedo solo». Con el tiempo, esa narrativa se vuelve identidad, y la identidad se vuelve destino. Confucio enseñaba que el carácter se forja en lo ordinario: barrer bien, llegar a tiempo, cumplir lo prometido. Esas pequeñas acciones construyen la capacidad para las grandes. Si eliminas lo pequeño con dinero, nunca llegará a lo grande. Si hoy lo salvas del esfuerzo, mañana lo estarás salvando del mundo. Y el mundo, a diferencia de los padres, no negocia con cariño, cobra con pérdida de oportunidades, con relaciones rotas, con autoestima debilitada. Lo que parece un gesto de amor puede terminar convirtiéndose en un entrenamiento para la impotencia, y ese es un precio que ninguna familia quiere pagar cuando ya es tarde. La pregunta no es si quieres protegerlo, sino ¿qué estás protegiendo? ¿Su bienestar futuro o tu tranquilidad presente? Hay una escena que se repite en miles de familias. El joven adulto que no sabe enfrentar una conversación incómoda, no sabe sostener un trabajo exigente, no sabe resolver un conflicto sin huir. Y los padres se preguntan, ¿qué pasó? Lo que pasó es que durante 20 años pagaron para evitarle la vergüenza sana, la fricción formativa, el esfuerzo que construye músculo emocional. Confucio advertía que sembrar sin cultivar produce maleza, no cosecha, y muchas familias siembran amor pero olvidan cultivar disciplina, hasta que la maleza sofoca todo lo demás. Hay un punto en el que el dinero no compra cosas, compra silencio. Cuando un hijo miente y tú pagas para arreglarlo, cuando falta el respeto y tú pagas para que todo se olvide, estás enseñando la lección más peligrosa, que la verdad tiene precio. Confucio hablaba del shin, la confianza, como la base de cualquier relación humana. Sin confianza, ni la familia se sostiene, ni la amistad es real, ni el futuro se construye con estabilidad. Y la confianza empieza cuando alguien elige la verdad, aunque cueste. Tal vez tu hijo te mira con ojos sinceros y promete que no vuelve a pasar. Tú quieres creerle, porque creerle te calma, y entonces resuelves el problema con dinero para que no haya consecuencias visibles. Pero el corazón humano aprende por repetición, no por discursos. Si la repetición es «miento y me cubren», lo que crece no es arrepentimiento, es estrategia. Cada mentira tapada con dinero es una semilla de manipulación futura, porque el joven descubre que la realidad se puede negociar si encuentra el precio correcto. En una casa así, el joven aprende a medir a las personas como obstáculos. ¿Cuánto cuesta que mi padre se calle? ¿Cuánto cuesta que mi madre no pregunte? ¿Cuánto cuesta que nadie se entere? Y mientras tú piensas que estás salvando su reputación, estás dañando su integridad, porque la integridad se forma cuando alguien elige lo correcto aun cuando nadie lo ve. Confucio diría que el verdadero cultivo ocurre en lo oculto, en ese lugar donde uno se encuentra consigo mismo, sin testigos ni aplausos. La falta de respeto es una línea que, una vez cruzada con impunidad, se vuelve autopista. Si hoy tu hijo te grita y tú pagas para que no haya tormenta, mañana te despreciará sin culpa, no porque sea malo, sino porque le enseñaste que el respeto es negociable y lo negociable pierde valor. Confucio decía que en una casa donde no hay orden, el caos se extiende como agua, y el orden empieza en la palabra del Padre que no tiembla, en el límite que no se compra, en la verdad que no se tapa aunque arda. Aquí la tensión es brutal, porque duele enfrentarla. Si pagas para tapar una falta de respeto, estás aceptando un lugar menor en tu propia casa, y cuando el respeto cae, lo demás cae detrás, como fichas de dominó: la comunicación, la confianza, la paz, la unidad. Si quieres salvar algo, salva el vínculo con verdad, no con dinero, porque el dinero puede cerrar un escándalo, pero no puede abrir una conciencia. La conciencia se abre con confrontación amorosa, con consecuencias claras, con un espejo que le muestre al joven lo que está construyendo con sus decisiones.
Hay algo que Confucio repetía hasta el cansancio. La autoridad moral no se impone, se irradia, pero para que irradie, primero debe existir, y existe solo cuando el adulto tiene la valentía de sostener la verdad, aunque el hijo se enoje, aunque llore, aunque amenace con alejarse. Porque lo que se pierde con mentiras no se recupera con años de regalos. Lo que se gana con verdad sostenida es un hijo que, aunque tarde, volverá a mirarte con respeto genuino. Entonces, ¿qué queda después de estas 5 verdades? Queda la decisión más difícil que enfrenta cualquier padre: soltar la billetera y sostener el carácter. Confucio enseñaba que la educación verdadera es como plantar bambú. Durante años no se ve nada en la superficie, solo raíces que crecen en silencio bajo tierra. Y luego, de repente, el bambú brota y crece con una fuerza imparable. Esas raíces son las lecciones que tu hijo aprende cuando enfrenta consecuencias, cuando asume errores, cuando respeta límites, cuando construye con esfuerzo, cuando vive con medida. Cada vez que pagas para evitarle esos momentos, no estás fertilizando raíces, estás cortándolas antes de que se profundicen. Y un día, cuando la vida los sacuda con fuerza, descubrirás que lo que parecía amor era solo una forma elegante de dejarlo indefenso. La pregunta que cambia todo no es ¿cuánto debo darle?, sino ¿qué estoy formando en él cada vez que doy? Porque el dinero puede resolver crisis, pero no construye personas. Puede tapar grietas, pero no sana heridas. Puede comprar tiempo, pero no devuelve oportunidades perdidas de aprendizaje. Confucio decía que el legado de un padre no se mide en lo que dejó, sino en lo que sembró. Y lo que siembras hoy será lo que tu hijo cosechará mañana, para bien o para mal. Si este video te movió algo adentro, si reconociste aunque sea una de estas 5 veces en tu propia historia, entonces ya comenzó el cambio. Dale me gusta si sentiste que esto te habló directamente. Comenta cuál de estas 5 situaciones te tocó más profundo. Comparte este mensaje con ese padre o madre que necesite escucharlo. Y suscríbete, porque aquí seguiremos destapando esas verdades incómodas que nadie más se atreve a decir. La próxima vez que tu hijo te pida dinero, recuerda, no estás respondiendo una pregunta, estás escribiendo su futuro.